Nuevo capítulo de la saga What If. Una saga que tenía un poquito abandonada, pero nuevamente decido volver a publicar un video. Y me pregunto qué hubiera pasado si en la Copa de la Liga del año 2016 la historia hubiera sido distinta. Bueno, quédate en este video que voy a hablar un poquito de aquel encuentro contra el Manchester City. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video que hago para el canal, el mejor y el único canal que se habla de Everton en español. Y los Toffees, bueno, no han tenido mucha suerte en cuanto a las copas en los últimos años. Y en el año 2016, cuando todavía estaba Roberto Martínez al mando del equipo, estuvo cerca de llegar a coronarse. Lamentablemente se quedó en semifinales. Esa temporada 2015-2016 fue la última temporada de Roberto Martínez al mando del equipo. Obviamente el Everton estaba ya mermado futbolísticamente hablando, no era el mismo equipo de un par de temporadas antes, ya había bajado mucho su nivel, pero sin embargo le habían dado el voto de confianza debido al buen nivel que había exhibido un par de temporadas atrás. En esa temporada 2015-2016 Everton jugaba la Copa de la Liga, que actualmente conocemos como Carabao Cup, pero que en ese entonces era conocida como Capital One Cup. Los Toffees se enfrentaron al Manchester City en un duelo ida y vuelta. En Goodison Park, Everton ganó 2-1, gol de Ramiro Funes Mori y luego un gol de Romelu Lukaku. Ayudaron a los Toffees a ir al partido de vuelta con un resultado favorable. De todas maneras, era un resultado por la mínima. En el encuentro de vuelta, bueno, ese partido fue bastante escandaloso. Me pregunto qué hubiera pasado si la historia hubiera sido distinta. De eso se trata esta saga What If, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si? ¿Qué hubiera pasado si a Everton no le afanaban ese partido, que fue un tremendo choreo de los más grandes que haya visto en mucho tiempo? Ese juego se disputó en enero del 2016 y tanto el árbitro como los jueces de línea hicieron lo posible para que Everton perdiera ese partido. Resulta que Everton empezó ganando con un gol de Ross Barkley a los 18 minutos, con lo cual Everton se estaba encaminando poco a poco a llegar a la final, que justamente estaba esperando nuestros vecinos de Anfield, Liverpool. Pero poco a poco ese partido se fue desmoronando con situaciones vergonzantes, ¿no? El primer gol del City, en la construcción de la jugada, si nosotros detenemos la imagen, bueno, habría que ver bien cómo está ese hombro de Sergio Agüero, porque claramente se ve, por lo menos con las reglas actuales, se vería en posición adelantada. Me refiero con las reglas actuales al hecho de que en ese entonces no había VAR, no existía el VAR. Si el juez de línea no levantaba la bandera, marche preso. ¿Qué fue lo que pasó? Sergio Agüero siguió la jugada y terminó en gol del jugador del City, ¿no? Que era Fernando. Lo cierto es que Delph también jugaba en ese equipo del City, llamativamente, que luego jugaría en Everton. Y había muchos argentinos en ese equipo, no solamente estaba Agüero, estaba Martín de Michelis, estaba Pablo Zabaleta y en el arco Willy Caballero. Toda una gran legión de argentinos en ese equipo dirigido por el chileno Manuel Pellegrini. Ese gol hubiera meritado una revisión de VAR si hubiera existido el VAR. De todas maneras, sabemos que el VAR hubiera favorecido al City. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Ese fue el gol del empate parcial. Luego en el segundo periodo hubo peores situaciones que esas, porque en el segundo gol, que fue de Kevin De Bruyne, que entró desde el banco de suplentes Kevin De Bruyne en ese entonces, el Raheem Sterling tiró un centro cuando la pelota estaba claramente afuera. Yo me acuerdo que ese partido lo vi en vivo y en directo y ese gol me indignó muchísimo. No saben lo que insulté ese día cuando vi que la pelota estaba claramente afuera, muy afuera, y sin embargo la jugada terminó siendo válida y gol del City para el 2-1. Un gol totalmente inválido era, pero bueno, era el City y había que ayudarlo al City. Recuerde que ya el Estado de Emiratos estaba comandando al City, así que dinero había de sobra. Y luego el tercer gol, bueno, otra vez la revisión del VAR hubiera sido necesaria porque me genera muchas dudas la posición de Agüero. Por lo menos el hombro se ve adelantado. Insisto, con las reglas actuales sería offside. En ese momento, bueno, eran otras reglas, ¿no? Pero también se entiende que los jueces de línea ese día estaban ciegos
o no sé, sigo para un lado quizás, ¿no? Pero bueno, Everton perdió 3-1 ese partido de vuelta y se quedó sin la posibilidad de jugar la final de la Capital One Cup contra Liverpool. En la final saldría campeón el City por penales. Por penales. En ese City que era un buen equipo, pero tampoco gran cosa. De todas maneras, fíjense que desde el banco entró Kevin De Bruyne en el City, mientras que en Everton entraron James McCarthy y Aruna Koné. Fíjense la diferencia ya que había de plantel entre uno y otro, ¿no? O sea, ahí había empezado a inclinarse la balanza en cuanto al poderío de la plantilla del City, ¿no? Pero ¿qué hubiera pasado si a Everton no le afanaban ese partido? What if? Bueno, como primera instancia creo que Roberto Martínez hoy sería mejor recordado por los hinchas de Everton, ya que hubiera llevado a los Toffees a una final de Copa, siendo que Everton no está acostumbrado a jugar finales de Copa en los últimos años, solamente jugó una con David Moyes en el año 2009, y estamos hablando de algo que sucedió hace más de una década. Es decir, volver a jugar una final de Copa, con esa adrenalina que implica y esa felicidad que implica, es para reconocerlo y probablemente, quizás en mi imaginación, porque saben que esto me deja libre imaginación, esta saga de videos, quizás Roberto Martínez no se hubiera ido al final de la temporada. En otras palabras, nunca hubiera llegado Ronald Koeman posteriormente para reemplazar al técnico español. Obviamente que Roberto Martínez no era el técnico elegido por el nuevo propietario Farhad Moshiri, pero quizás, teniendo en cuenta esa final que Everton hubiera jugado y quizás, ¿por qué no ganado?, Roberto Martínez hubiera tenido otro respaldo. Como segundo punto, pienso yo que el futbolista John Stones, el defensor que estaba jugando ese día para Everton, junto con Ramiro Funes Mori en la saga, quizás no hubiera elegido al Manchester City. Quizás se hubiera quedado en Everton viendo que en los Toffees había posibilidad de ser campeón. Si Everton eliminaba al City, quizás jugadores jóvenes como John Stones y posteriormente Ross Barkley también, no hubieran optado por irse y se hubieran querido quedarse para tratar de obtener un trofeo con Everton. Claro, al ver que un Everton no llega ni siquiera a finales de Copa, jugadores con mucha proyección como John Stones decidieron irse al City justamente al mismo tiempo que se fue Roberto Martínez prácticamente. Una vez que Roberto Martínez terminó su temporada, cuando se abrió el mercado de pases, John Stones se fue al City por un pastizal, el dinero fue bienvenido, pero Everton perdió probablemente al mejor defensor de su plantilla, lo cual hizo que, entre otras cosas, en esa temporada siguiente viniera un tal Michael King. Yo creo que la diferencia es abismal, ¿no? Abismal. Pero bueno. Y otros futbolistas más, como Ashley Williams y tantos otros que eran bastante mediocres y que terminaron hundiendo a una defensa que ya no era tan sólida como un par de años atrás. Recuerden que ese día que Everton fue afanado, ya no estaba Tim Howard en el arco. Tim Howard estaba en el banco de suplentes y el arquero titular era Joel Robles. Ya Tim Howard estaba en el ocaso de su carrera, no era el mismo Tim Howard y por lo tanto ya no era el titular para todos los partidos. Claramente no lo era. Pero Joel Robles tampoco estuvo mucho a la altura, que digamos, era un buen suplente, pero no te daba las mismas garantías que el mejor Tim Howard, ¿no? Por supuesto, ya ese Tim Howard no era el mismo. Como tercer punto, pienso yo que, bueno, obviamente el Manchester City no hubiera salido campeón de esa copa, es decir, el equipo ganador de esa copa ya hubiera sido distinto, porque obviamente Manchester City no hubiera podido ser campeón y quizás podría haber sido Everton, ¿no? Everton podría haber sumado una copa en sus vitrinas. Por supuesto, no hubiera sido fácil esa final contra el clásico rival, pero quizás Everton tendría una copa en sus vitrinas rompiendo esa mala racha en muchos años sin obtener trofeos. En el mejor de los casos, por supuesto, hablando, ¿no? Pero recuerden que ese Liverpool tampoco era el super equipo, era un buen equipo, pero hasta por ahí nomás. Había algunos buenos jugadores como Coutinho, como Firmino. Quizás podemos sumar a Milner si quieren. Pero fíjense que ese equipo también estaba Nathaniel Klein, estaba Lucas Leiva y en la delantera estaba Sturridge. O sea, era un equipo normal del Liverpool, no era el Liverpool que conocemos ahora. Era otro Liverpool, incluso desde el banco en la final entró Lallana.
Son jugadores que si lo miramos con los ojos de la actualidad, ninguno de ellos podría ser, ni siquiera estar en el banco de suplentes. Esa es la verdad. Como cuarto punto, si Everton le ganaba una final de Copa a su clásico rival, todos esos jugadores de Everton y Roberto Martínez, todos serían recordados en la actualidad como leyendas. Serían honrados y homenajeados, porque obviamente no hay nada más lindo que ganarle una final a tu clásico rival. No hay sensación mejor y obviamente los jugadores de Everton y el técnico serían recordados como héroes para toda la eternidad. De eso no tengo ninguna duda. Obviamente estoy hablando en mi imaginación, como saben esto es libre y estoy planteando obviamente el escenario más optimista, que es lo que más me gusta. Pero bueno, sé honestamente que en una final Everton-Liverpool el favorito serían ellos. Por supuesto que el favorito serían ellos, pero es 90 minutos, ¿no? Son 90 minutos, 11 contra 11, donde todo puede pasar y lo que uno puede planificar, quizás cuando empieza a rodar la pelota, toda esa planificación se fue al tacho. Y entonces quizás hubiera pasado que Everton quizás coronaba. ¿Por qué no? Yo creo que ese equipo de Everton, con grandes baluartes como Lukaku, como Gerard Deulofeu, como Ross Barkley, como John Stones, como Gareth Barry en el mediocampo, y bueno, Seamus Coleman, que ese día no fue titular contra el City, pero estaba en el banco de suplentes y entró desde el banco de suplentes, Leighton Baines, y ese equipo tenía buenos valores que podrían hacer frente tranquilamente a cualquier equipo. Por supuesto, esto es What If, ¿qué hubiera pasado si? Y me hubiera encantado ver a Everton campeón en aquella copa. Sobre todo porque ese partido fue sumamente injusto. Yo lo recuerdo muy bien ese partido como si lo hubiera visto ayer, porque me generó muchísima indignación. Estaba muy ilusionado y obviamente la desilusión fue enorme y me hubiera encantado ver a Everton campeón de aquella copa. Si les gustó este video, los invito a dejar su like y compartirlo en todas las redes sociales para que más gente se sume a este canal. También agradezco a todos aquellos que han colaborado económicamente con el canal, son de mucha ayuda y saben que pueden ayudar a través de Mercado Pago si están en Argentina o PayPal si están fuera. Y los links se los dejo en la descripción del video para que puedan ayudar si lo desean y si lo hacen su nombre aparecerá en pantalla. Además les digo que me pueden seguir en X. Ya saben cuál es mi cuenta, @eti_everton. Por último, y no menos importante, suscríbanse que es gratis, ahí no tienen que poner dinero y ayudan muchísimo al canal. Sin más que decir, nos estaremos viendo en la próxima ocasión. Hasta la vista, gente. Bye bye.